La traición no viene de los enemigos. Viene de aquellos a quienes alguna vez protegiste. Greg Terrell era un hombre que lo hacía todo bien. Subió la escalera, dio la mano correcta, jugó el juego largo y construyó una vida con la que la mayoría de los hombres solo sueñan. Un corredor de bolsa respetado, un esposo, un padre, un proveedor. Y luego, en el lapso de unas pocas semanas, todo le fue arrebatado. Un escándalo, una investigación, cuentas bancarias congeladas, su reputación destruida. La gente a su alrededor dejó de contestar sus llamadas. Los titulares convirtieron su nombre en una advertencia, y la persona que se suponía debía estar a su lado desapareció lentamente. Ahora, en lugar de almuerzos de negocios y pronósticos financieros, Greg reparte comida con un nombre falso solo para tener gasolina en el auto y un techo sobre su cabeza. Es callado, reservado. La mayoría de las personas que reciben comida de él no tienen ni idea de quién solía ser. Pero en una fría y lluviosa noche, una entrega lo cambió todo. Un pedido premium, gran propina, un código postal familiar. Greg lo aceptó sin pensarlo. Cuando llegó a la casa, algo en su pecho se paralizó. Ya había estado allí. Había vivido allí. Y lo que vio a través de la ventana, lo que vio riendo al otro lado del cristal, envió una sacudida por su cuerpo de la que nunca se recuperaría. 3 semanas después, alguien apareció muerto. Y mientras el mundo señalaba con el dedo y susurraba teorías, Greg no dijo nada hasta ahora. Porque esto no es solo una historia sobre lo que un hombre perdió. Es sobre lo que vio, lo que aprendió y lo que hizo. Quédate. Porque una vez que la verdad empiece a desenredarse, entenderás por qué algunas entregas nunca deberían hacerse. Antes de que todo se desmoronara, Greg Terrell vivía una vida que la mayoría solo veía en televisión. Trajes impecables, techos altos, espresso matutino con vista al horizonte de Atlanta. Su nombre significaba algo en los círculos financieros. Alguien que se había hecho a sí mismo desde cero, sin conexiones familiares, sin atajos. Solo disciplina, inteligencia y la creencia de que si hacías lo correcto por la gente, ellos lo harían por ti. Greg tenía 39 años cuando todo empezó a cambiar. Pero para entender lo que pasó, hay que retroceder. Volver al principio. Y antes del escándalo. Antes del silencio. Cuando Greg pensaba que lo tenía todo, especialmente en el amor. Conoció a Saria en una gala de networking organizada por una organización sin fines de lucro en Atlanta. Él estaba allí para representar a su firma. Ella era una ejecutiva de relaciones públicas deslumbrante y astuta, con la ambición en las venas. Entró con un vestido dorado suave, el cabello peinado hacia atrás, ojos penetrantes como si ya poseyera la sala. Greg, normalmente sereno y calculador, sintió que su corazón se detenía por primera vez en mucho tiempo. Saria tenía esa energía, la que hacía que la gente se inclinara cuando hablaba. Esa noche también se inclinó hacia él. Hablaron durante horas sobre ambición, sobre legado, sobre lo que significaba ser negro y exitoso en una ciudad que te amaba por la apariencia, pero no siempre por la mente detrás de ella. Saria escuchaba cuando Greg hablaba, se reía de su humor seco, lo desafiaba en política y políticas como si lo conociera de toda la vida. No me importa tu dinero, le dio a entender con su actitud, al menos no entonces. Le importaba su visión. Y a él le importaba que ella tuviera la suya propia. 6 meses después, estaban comprometidos. La boda fue elegante pero íntima. Una ceremonia en la azotea, brindis con champán, armonías de gospel mezcladas con saxos de jazz. Bailaron como si nadie los mirara, como si estuvieran escribiendo la primera página de algo legendario. Y por un tiempo, lo fue. Se mudaron a un condominio en un rascacielos de Midtown. Saria abrió su propia firma boutique de relaciones públicas especializada en recuperación de imagen para clientes de alto perfil. Era inteligente, sofisticada y tenía un don para convertir un mal titular en un arco de redención. Greg no podía dejar de admirarla. Cuando tuvieron gemelos, Kai y Lena, todo cambió para mejor.
Al principio, Greg corría a casa desde la oficina solo para alimentarlos, leer cuentos para dormir, dar paseos nocturnos para que se durmieran. Quería ser el padre que nunca tuvo. Presente, confiable, amable. Saria también manejaba la crianza con gracia, aunque nunca se detuvo profesionalmente. Equilibraba carriolas y comunicados de prensa como una maga. Hacían viajes a Turks y Caicos. Iban a brunch los domingos, en lugares de Buckhead, donde los meseros los conocían por su nombre. Las fotos familiares siempre estaban perfectamente iluminadas, perfectamente posadas, perfectamente publicadas. Pero la perfección, como sabemos, no dura. Greg empezó a notar pequeños detalles. Saria se quedaba cada vez más tarde en la oficina. Su teléfono sonaba más, pero contestaba menos. Se volvió cortante con él, incluso irritada por preguntas inofensivas. Estoy cansada, Greg. Podemos no hacer esto ahora. Siempre estás pensando de más. Empezó a faltar a las noches familiares, alegando cenas de último minuto con clientes o emergencias de relaciones públicas en fin de semana. Y cuando estaba en casa, su presencia se sentía apagada, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente ya se hubiera ido. Greg no era estúpido, pero sí leal. Y en su mundo, la lealtad significaba dar a la gente el beneficio de la duda, incluso cuando tu instinto decía lo contrario. Así que se convenció a sí mismo de que era el estrés, los niños, la presión de dirigir un negocio. Empezó a planear más gestos románticos. Rosas en la cama, almuerzo sorpresa, una escapada en pareja a las montañas Blue Ridge. Saria sonreía, decía gracias, pero la conexión nunca regresaba. No discutía, no gritaba, no lloraba. Simplemente se desvanecía. En un momento, Greg alcanzó a ver de reojo su teléfono lo suficiente como para notar un nombre que no reconocía y un emoji de corazón al lado. Sintió algo retorcerse en el pecho, pero en lugar de confrontarla, eligió el silencio. Quizás tenía miedo de la respuesta. Quizás creía en el fondo que ella nunca le haría eso. No Saria. No la mujer que una vez le susurró al oído que, sin importar lo alto que subieran, siempre se tomarían de la mano en la bajada. Greg empezó a trabajar hasta más tarde, a dormir en el sofá a veces, justificándolo como darle mejor descanso a ella. La verdad era que la cama ya no se sentía suya. Saria cambió de perfume, compró vestidos nuevos que él nunca la veía usar en casa. Una vez le preguntó para quién se arreglaba. Ella sonrió y dijo, para mí, y quizá era cierto. O quizá era más fácil que decir el nombre de otra persona. Incluso los gemelos lo notaron. Una noche, Lena le preguntó, «Papá, ¿por qué mamá siempre parece enojada contigo?» Greg no tuvo respuesta. Al 7º año de matrimonio, la distancia emocional era un cañón. Greg se quedó por los niños, por los votos, por la esperanza de que algún día ella regresara emocionalmente y lo encontrara donde empezaron. Pero el silencio se volvió insoportable. Recuerda estar sentado en la mesa del desayuno una mañana. Ella estaba desplazando la pantalla de su teléfono, riéndose de algo. Él trató de sonreír y dijo, «¿Qué es tan gracioso?» Ella se detuvo, lo miró, luego volvió la vista al teléfono y dijo, «Nada que te importe». Él solo asintió. Ese fue el momento en que lo supo. Lo que tenían, lo que habían construido, no solo se estaba agrietando, se estaba derrumbando. Pero Greg aún no se fue. Seguía pagando las cuentas, arropando a los niños, interpretando el papel. Porque en su mente, los hombres buenos no se van cuando las cosas se ponen difíciles. Se aferran. Resisten. Y eso fue exactamente lo que hizo. Incluso mientras el mundo empezaba en silencio a quitarle el suelo bajo los pies, él no tenía idea de que las personas más cercanas a él, las que sonreían en las fotos familiares, lo llamaban cariño y decían, «Te amo». Estaban preparándose para quitárselo todo, y cuando lo hicieran, no dejarían una advertencia.
Dejarían un cráter, uno que Greg tendría que escalar solo. Y la parte que todavía lo persigue, nunca lo vio venir porque estaba demasiado ocupado amándola. Al principio, era solo un rumor, susurros silenciosos, no confirmados, que corrían por las salas de conferencias y las oficinas de esquina. Greg ya los había oído antes. Los rumores venían con el territorio cuando se manejaba mucho dinero, pero este se sentía diferente. Comenzó con una llamada repentina de cumplimiento. Unas operaciones señaladas. Nada grave, dijeron. Solo revisiones de rutina. Greg no le dio importancia. Conocía el mercado como conocía su propia respiración. Cada movimiento que hacía tenía un rastro documental. Cada riesgo calculado. Cada decisión registrada. No tenía nada que ocultar. Pero 3 días después, la SEC apareció en su oficina. No con preguntas, sino con una orden. Greg se quedó paralizado mientras los agentes federales revisaban su espacio, guardaban sus archivos en cajas y se llevaban su computadora portátil. No dijeron mucho. No tenían que hacerlo. La mirada en sus ojos lo decía todo. Ya no era solo un corredor. Era un sospechoso. En menos de 48 horas, su mundo comenzó a colapsar. Los clientes se retiraron. Su nombre se esparció por los noticieros como una enfermedad. Greg Terrell, socio principal de Wilkins & Cole, bajo investigación por uso de información privilegiada. Cada blog, cada medio de noticias, cada foro de inversionistas tenía su nombre en negritas, y ninguno pedía su versión de la historia. Él seguía intentando explicar a cualquiera que escuchara que no era él, que las operaciones señaladas no eran autorizadas por él. El tiempo no coincidía. Los registros de acceso no tenían sentido. Alguien había usado sus credenciales para realizar operaciones que arruinaron carteras de clientes y generaron enormes pérdidas. Pero nadie quería oírlo. Su firma necesitaba un chivo expiatorio. Y Greg encajaba en el perfil. Alto rango, alto perfil, y ahora, alto riesgo. La firma cortó lazos. Su licencia fue suspendida, luego revocada. Sus cuentas bancarias fueron congeladas mientras duraba la investigación. Sus fondos de jubilación desaparecieron. Ni siquiera podía acceder al fondo universitario de los gemelos sin autorización. Autorización que nunca obtendría otra vez. Regresó a casa con una caja de pertenencias y un corazón lleno de incredulidad. Y fue entonces cuando comenzó el segundo colapso. Esta vez dentro de su propia casa. Saria apenas levantó la vista cuando él entró. Estaba sentada en la barra de la cocina, copa de vino en mano, desplazando la pantalla de su teléfono como si esperara a alguien más interesante. Greg dejó la caja en el suelo y dijo su nombre. Ella no respondió. Le contó lo que había pasado, la investigación, la firma distanciándose, la difamación. Ella parpadeó 2 veces. Dio un sorbo de vino y dijo, «Supongo que era solo cuestión de tiempo». Greg sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Esa noche, ella no fue a la cama. Se quedó en el sofá. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba encontrarse a sí misma. Él intentó hablar, intentó suplicar, pero cada palabra rebotaba contra un muro que antes no estaba allí. Ella dijo que estaba actuando paranoico, que tal vez esto era bueno para él. Un reinicio, una pausa, algo para despertarlo. Pero Greg no estaba dormido. Lo estaban borrando. En los días siguientes, Saria cambió. No solo de humor, sino también de movimientos. Bloqueaba su teléfono, tomaba llamadas afuera. Sonreía demasiado ante mensajes que nunca compartía. Su perfume cambió. Su ritmo cambió. Dejó de preguntar cómo estaba, dejó de fijarse en los niños cuando él los acostaba. Sonreía más al salir de casa que al volver. Y luego, sin previo aviso, solicitó la custodia. Dijo que él era inestable, que no dormía, que asustaba a los niños. Afirmó que estaba perdiendo contacto con la realidad, que tal vez usaba sustancias. Greg no podía creer lo que estaba escuchando. Ella sabía que no era verdad. Sabía que no bebía, que no consumía nada.
Lo máximo que tomaba era café y Advil. Pero en el tribunal, la verdad no importaba. Solo importaba la percepción. Ella entró con un abogado de alto nivel en un traje de $1,000. Greg entró solo. No podía pagar un abogado. Sus cuentas seguían congeladas. No tenía ingresos, no tenía respaldo de la firma. Todo lo que tenía era una carpeta con papeles y una voz temblorosa al intentar defenderse. Al juez no le importó. Saria tenía su narrative, su abogado tenía el lenguaje. Greg no tenía nada más que credibilidad rota. Y cuando el juez golpeó el mazo, no fue solo un fallo, fue una sentencia. Perdió la custodia de Kai y Lena. Sin régimen compartido, sin vacaciones, solo visitas supervisadas en un centro, con alguien mirando. Volvió a casa, o al menos lo intentó, pero ya no se sentía suya. Las paredes susurraban sin él. El sofá le resultaba ajeno. Los juguetes de sus hijos seguían en la esquina, pero la risa había sido borrada del aire. Saria permanecía en el dormitorio principal. Greg se mudó al de invitados. Durante unos días intentó mantener la calma. Cocinó, compró víveres, trató de hablar con los niños cuando podía. Hasta que una noche regresó y encontró las cerraduras cambiadas. Una nota silenciosa pegada en la puerta. Creo que lo mejor es que te vayas hasta que las cosas se calmen. Esa noche durmió en su coche, con el motor apagado, sin calefacción. Solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas y un hombre destrozado al volante. No se lo contó a nadie. Demasiada vergüenza. Demasiado orgullo. En cambio, descargó la aplicación DoorDash y se registró bajo un nombre falso. Trey. Era la única forma de ganar dinero rápido sin verificación de antecedentes. No quería que nadie lo reconociera, ni clientes, ni amigos, ni siquiera el personal de la escuela de sus hijos. Evitaba los vecindarios familiares, se escondía tras el volante, entregaba comida con la capucha puesta y la cabeza gacha. A veces lloraba entre pedidos. Otras veces solo miraba la carretera, en blanco, preguntándose cómo había llegado a esa vida. Entregaba en comunidades cerradas a las que antes lo invitaban. Recogía comida rápida para personas que usaban los mismos relojes que él solía tener. Una noche, después de entregar hamburguesas grasientas a un grupo de universitarios celebrando alguna tontería, se sentó en el coche y lloró. No de rabia, sino de humillación. Alguna vez había administrado $40 millones en activos. Ahora entregaba papas fritas a adolescentes borrachos por propinas de $6. Y aún así pagaba la hipoteca puntualmente cada mes por los niños. Porque de alguna manera retorcida, todavía creía que mantener ese techo sobre sus cabezas significaba algo. Aunque ya no se le permitía estar bajo él, no había visto a Saria ni a los niños en meses, no de cerca. Ella no respondía llamadas, no enviaba fotos de los gemelos y, cuando le escribió por correo para pedir una actualización, ella contestó con una sola frase: concéntrate en arreglarte a ti mismo primero. ¿Arreglarse? Ella lo había roto. Greg miró ese mensaje por un largo rato, y algo en él se rompió. No fuerte, no violentamente, sino en silencio, como una cuerda estirada demasiado tiempo, soltándose al fin. Pero Greg no contraatacó. Aún no. Porque cuando uno hombre está acorralado, no siempre ataca de inmediato. A veces espera. Y cuando ese momento finalmente llega, nadie lo ve venir. Un lluvioso jueves por la noche, Greg Terrell iba con retraso. No había planeado quedarse tanto tiempo en la calle. Le dolían las piernas, la espalda rígida por el asiento del coche, y los ojos le ardían de tanto fijarse en las señales de tránsito a través de ventanas empañadas. Había sido un día duro. Ella no solo lo había dejado, lo había ayudado a destruirse. Habías alimentado su vida a otro hombre, y lo vio arder desde la comodidad de una cama compartida. Greg sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó contra un árbol. La bolsa de comida se deslizó al suelo, olvidada.
El olor de salmón a la parrilla y papas fritas con trufa se escapó en la noche. Su aliento se nublaba frente a él. Su pecho subía y bajaba. Su mundo giraba. Y de pronto se detuvo, así como una luz apagándose. Porque en ese momento algo dentro de Greg cambió. Lo vio todo con claridad. La casa, las mentiras, la trampa. Sus manos dejaron de temblar. Se afirmaron. Recogió la bolsa, se dio la vuelta y caminó despacio hacia allá al coche. No llamó. No entregó la comida. No hizo una escena. Simplemente condujo más allá de las farolas encendidas, de las casas aún cálidas de vida, más allá de la versión de sí mismo que murió en ese umbral. Esa noche, Greg no durmió. Se quedó sentado en el asiento del conductor durante horas, motor apagado, dedos golpeando el volante en la oscuridad. Pensó en el olor a fresas, en la sonrisa de Jaylen, en la forma en que Saria se acurrucaba contra él como si nunca hubiera sido esposa de otro. Pensó en todo. En las operaciones falsas, las cuentas congeladas, el ataque legal repentino, en la forma en que ella pidió la custodia con precisión, justo cuando sus cuentas eran inaccesibles, cuando no tenía cómo luchar. No fue emocional. Fue calculado. Ella lo había destruido en fases, y Jaylen lo había financiado. Greg reprodujo cada momento en reversa. Cada presentimiento ignorado, cada noche en que inventó excusas para ella, cada vez que contuvo las lágrimas para que sus hijos no vieran a un hombre roto. Esa noche, Greg no lloró, no gritó, no rompió el parabrisas con los puños. Planeó en silencio, con calma. Porque ahora tenía algo más peligroso que el dinero. Tenía la verdad. Y un hombre sin nada que perder. Ese es el que nunca ves venir. Pasaron los días. La lluvia iba y venía. Las notificaciones de pedidos sonaban en su teléfono, y él las ignoraba casi todas. Algo dentro de él se había quedado quieto. Frío. Como un lago justo antes de congelarse. Ya no sentía dolor, ni rabia, ni confusión. Solo claridad. Sabía lo que tenía que hacer. La noche en que los vio juntos, Saria y Jaylen, no solo le arrancaron los últimos restos de esperanza a los que se aferraba. También le dieron algo mucho más poderoso que la venganza. Propósito. Greg dejó de entregar pedidos, dejó de dormir, empezó a escarbar. Y lo que descubrió no fue solo traición. Fue traición a sangre fría. Comenzó a revisar viejos correos, transferencias bancarias, registros de acceso, cosas que había guardado sin saber por qué. Actividad de cuentas de cuando él y Saria compartían dispositivos. Sacó declaraciones de impuestos antiguas, memorandos de negocios, operaciones señaladas. Y fue entonces cuando la historia empezó a cambiar. Greg siempre había sabido que no era inocente. ¿Había ganado dinero? Mucho dinero. A veces provenía de lugares no del todo limpios, zonas grises, información privilegiada susurrada, acuerdos discretos en salones de puros. No se llega tan alto sin rozar el techo. Pero lo que encontró ahora iba más profundo. Saria había estado involucrada desde el principio. Cuando Greg empezó a captar clientes de alto perfil, ella lo ayudaba a limpiar carteras, ajustar estados financieros, mover números lo suficiente para que parecieran legales. Nunca lo cuestionó. Creía que lo hacía porque lo amaba. Ahora lo veía por lo que era. Ella había estado construyendo su propia trampa, desde dentro de su hogar. Una carpeta llevaba a otra. Una contraseña aún guardada en una laptop que ella usó años atrás desbloqueó algo más. Un archivo en Dropbox. Dentro de él, exportaciones en PDF, notas de voz, capturas de pantalla de sus operaciones confidenciales. Algunas fechadas años atrás, con sellos de tiempo y etiquetas por ticker bursátil. Pero un detalle le golpeó en el estómago. Una carpeta titulada Crest Cap Strategy.
fechada 2 años después de su matrimonio. El mismo año en que Saria dio a luz a los gemelos. Ese fue el momento en que empezó a trabajar con Jaylen. Los correos entre ellos revelaban más que transacciones. Revelaban afecto, coqueteo y más tarde, pasión. Las fechas coincidían exactamente con el tiempo en que Greg recordaba que ella se volvió fría. El mismo tiempo en que empezó a trabajar hasta tarde, a viajar más, a perder interés. Eran amantes. Y no recientes. Greg se quedó mirando la pantalla sin poder respirar. Esto no era solo infidelidad, no era solo negocio, era un plan maestro. Saria y Jaylen lo habían planeado durante años. Incluso el momento en que Greg y Jaylen se conocieron en aquella cumbre de inversión, el apretón de manos, las preguntas casuales, todo había sido planeado, orquestado. Jaylen ya lo sabía todo sobre él. Los archivos, las hojas de cálculo, sus puntos ciegos. Greg era un títere y ellos habían movido los hilos con precisión quirúrgica. Siguió leyendo. Un correo resaltaba. Jaylen, ella hizo la llamada. Está hecho. Ni siquiera se inmutó. La mujer más fuerte que conozco. Saria, no podíamos quedárnoslo. Lo sabes, no con todo lo que está pasando, pero algún día, cuando todo termine, lo recuperaremos limpio. Juntos. Greg parpadeó. Lo golpeó como un ladrillo. Ella había quedado embarazada de Jaylen y lo abortó. Después de los gemelos. Después de la habitación infantil. Después de las nanas. El estómago de Greg se retorció. Ella lo había elegido por sus recursos. Había dado a luz a sus hijos por seguridad. Y mientras él mecía a sus gemelos para dormir, ella terminaba otra vida para seguir en negocios con su amante. Cerró la laptop lentamente. Sus manos ya no temblaban. El hombre que antes suplicaba claridad, un cierre, se había ido. Ahora Greg tenía pruebas. Ahora tenía recibos. Ahora tenía ventaja. 3 noches después, Greg volvió. No como repartidor, no como víctima, vestía de negro, sin gorra, sin sudadera, solo él. Afuera la tormenta aumentaba. El viento aullaba como si supiera lo que estaba a punto de desatarse. Subió hasta la casa y tocó el timbre una vez. Sin dudar. Se oyeron pasos. Saria abrió la puerta. Al principio no se movió. Su rostro cayó como si hubiera visto un fantasma. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se atascaban. Greg entró sin permiso. Ella no lo detuvo. Detrás de ella apareció Jaylen, sin camisa, descalzo, casual, como si aquella fuera su casa. Greg lo miró, luego recorrió lentamente la sala con la vista. Las fotos en la pared habían cambiado. Su rostro ya no estaba en ningún marco. Reemplazado. Borrado. Él se volvió hacia ellos. Sé lo que hicieron. Jaylen sonrió con burla. Saria cruzó los brazos, intentando mantener la compostura. No deberías estar aquí, Greg. Greg metió la mano en el bolsillo de su abrigo y dejó un sobre grueso sobre la encimera. Luego un pendrive. Luego un disco duro externo. Los ojos de Saria titilaron. ¿Qué es esto? Pruebas, dijo Greg con calma. De todo. Jaylen rió, realmente rió. ¿Esto es algún tipo de táctica de miedo? ¿Vienes aquí con tus archivitos y crees que puedes? Greg lo interrumpió. He estado grabando cada operación, cada transferencia, cada sesión de inicio rastreada hasta tu IP, Jaylen. Cada archivo que Saria descargó. Cada correo electrónico con sello de tiempo de su firma a la tuya. Ustedes no son solo infieles. Son criminales. El color se drenó del rostro de Saria. La sonrisa de Jaylen comenzó a desvanecerse. Greg continuó. Voz firme. Imperturbable. Tengo suficiente evidencia para enterrarlos a ambos. Uso de información privilegiada. Fraude electrónico. Transferencias internacionales a través de una billetera offshore.
registrada bajo Crest Cap Global Holdings, Inc. Hasta la división de delitos financieros lo tiene claro. Jaylen se tensó. Greg se inclinó hacia adelante. Rastreé las transferencias, todas. Usaste mis propios datos de cartera para manipular cripto contra mis operaciones, y luego filtraste información falsa a la SEC. Incineraste mi vida para construir la tuya. Sariah abrió la boca. No sabes de lo que hablas. Greg golpeó la mesa con la mano. Sé sobre el aborto. Ella se quedó helada. Greg dio un paso más. Su voz temblaba, no de miedo, sino de furia. Sé sobre el plan. Sé que empezaste a acostarte con él 2 años después de que nos casamos. Sé que lo ayudaste a organizar la cumbre donde nos conocimos. Sé que todo fue falso. Cada sonrisa, cada beso, cada mentira que me diste mientras yo sostenía a nuestros hijos. Sariah parecía como si la hubieran golpeado. Greg señaló los documentos. Vas a ceder la custodia, total. Sin abogados, sin tribunal, solo firmas. Te vas. Sin preguntas, sin visitas, sin derechos. Ella negó con la cabeza lentamente. Greg, no puedes... Firmas los papeles, dijo Greg con voz baja y mortal. O lo hago público. Los archivos van al FBI, a la SEC y a cada medio de noticias desde aquí hasta Washington. Jaylen dio un paso al frente, cerrando el puño. ¿De verdad crees que puedes entrar aquí y amenazarnos? Greg no parpadeó. Jaylen se movió rápido, lanzó un golpe. Greg esquivó y respondió con un solo puñetazo, limpio y deliberado. Jaylen cayó al suelo con fuerza. La sangre de su nariz se extendió sobre el piso de madera. Greg lo miró desde arriba, respirando fuerte pero sereno. No me importa tu dinero. No me importa tu firma. Me importan mis hijos. No tienes idea de lo que se viene, escupió Jaylen. Greg lo pasó por encima. Se inclinó y susurró. Sí la tengo. Lo planeé. Tomó los formularios firmados, los guardó en su abrigo, recogió el pendrive y los documentos, y salió. Greg no sonrió. No miró atrás, porque en ese momento no era el hombre que había sido destruido. Era el hombre que había sobrevivido. Y la supervivencia, cuando se gana a través del fuego y la traición, es su propia forma de venganza. Esa noche condujo directamente a la oficina de su abogado. Esta vez, el verdadero abogado. El que contrató con dinero en efectivo sacado de una cuenta antigua que Sariah no sabía que existía. Por la mañana, los documentos de custodia estaban archivados. Legales, definitivos. Y Sariah no tenía nada más que recuerdos de lo que había tirado. Pero la historia no terminó ahí. Aún no. Porque algunas traiciones no solo hieren, susurran. Y lo que vino después, nadie estaba preparado para ello. Greg Terrell no celebró. No publicó estados crípticos, ni brindó con champán en la oscuridad. Después de la confrontación, después de que la custodia fue firmada con manos temblorosas y orgullo ensangrentado, regresó a su casa, guardó los papeles en un cajón y abrió una laptop desechable. Un correo nuevo, sin nombre, sin IP rastreable, solo hechos fríos, y archivos organizados como la lista de pruebas de un fiscal. Los destinatarios. Cada división de delitos financieros del país, FBI, SEC, IRS. Fiscales generales estatales. Archivos adjuntos anónimos. Una denuncia que explotaría en el mundo financiero como una granada. Y entonces presionó enviar. Lo que siguió no solo hizo eco, estalló. En una semana, los titulares gritaban. El CEO Crypto Jaylen Crest, bajo investigación federal. Crest Cap Global, implicada en un masivo esquema de lavado offshore. La SEC confirma acusación en la mayor conspiración financiera del año. El nombre de Jaylen estaba en todas partes, arrancado de portadas de revistas y arrastrado al barro.
Sus activos fueron congelados. Su ático allanado. Agentes federales rastrearon transferencias de compañías fantasma hacia pagos de consultoría ligados a la firma de Saria. Los investigadores descubrieron una red de facturas falsas, operaciones de cripto manipuladas y carteras de clientes falsificadas, algunas con las viejas credenciales de Greg. Fue suficiente para construir una montaña de cargos. Crescap Global colapsó. Los inversionistas se retiraron. Los clientes demandaron. Jaylen fue esposado y escoltado fuera de su propio edificio. Fraude electrónico. Manipulación de valores. Crimen organizado. Pena máxima, 35 años. Le negaron la fianza. Su reputación, como su imperio, se pudrió de la noche a la mañana. Y Saria desapareció. Sin declaraciones de prensa, sin comparecencias. Renunció en silencio a su firma y se desvaneció de la vida pública. La mujer que antes se erguía en podios y galas, se deslizó en las sombras como un fantasma. Pero Greg no le importaba dónde estaba ella. Todo lo que siempre quiso fueron sus hijos. La audiencia de custodia fue una formalidad. No hubo objeciones. Saria no se presentó. El juez firmó los papeles sin demora. Greg salió de ese tribunal con Kay y Lena, dos niños confundidos pero sonrientes, finalmente libres de la guerra en la que nunca habían pedido estar. Los mudó a una casa modesta en las afueras de la ciudad. No tenía portón, ni fuente, ni vista al horizonte, pero era tranquila, limpia, honesta. Cocinaba comidas, los llevaba a la escuela, ayudaba con las tareas. Nunca dijo una palabra sobre su madre, ni una sola vez. Cuando preguntaban, él respondía que estaba resolviendo cosas, que los amaba, que algún día tal vez se pondría en contacto. Nunca mintió, pero nunca les dijo la verdad. La verdad. 3 semanas después, el cuerpo de Saria fue encontrado boca abajo en una zanja junto a un camino rural en el condado de Clayton. Sin bolso, sin teléfono, sin identificación. Su joyería había sido arrancada. Su cráneo fracturado. El forense determinó traumatismo contundente como causa de muerte. Sin señales de lucha, sin heridas defensivas. Pasó rápido, limpio, brutal, eficiente. La policía lo trató como homicidio, pero la pista estaba fría antes de que siquiera llegaran. No había cámaras, ni testigos. Su coche estaba estacionado a 1 milla, con las llaves aún en el encendido. Greg escuchó la noticia en la radio mientras conducía a Kay y Lena de regreso de la escuela. No se inmutó, no hizo preguntas. Bajó el volumen y le preguntó a Lena cómo le había ido en la clase de arte. La policía lo llevó a declarar. Protocolo estándar, dijeron, una formalidad. Se sentó frente a la mesa en la sala de interrogatorios, manos entrelazadas, voz tranquila. Explicó dónde había estado. En casa a las 6:17. Pai Meme, el timbre de un vecino lo confirmó. El recibo del supermercado coincidía con la hora, Joquepes. De su teléfono no se desvió. Respondió cada pregunta sin titubear. Lo soltaron. Sin cargos. Pero los susurros no se detuvieron. La gente hablaba en las esquinas de las barberías, murmuraba en los salones de uñas, intercambiaba teorías en línea. Todos tenían una opinión. Greg lo hizo. ¿Lo sabes? No, Jaylen mandó callarla. Todavía tiene contactos, y si fue alguien más a quien ella estafó. ¿Sabes cuántos cruzó en su camino? Ninguna respuesta, solo especulación. Y Greg no les dio nada. Ni una mirada, ni una cita, ni una sílaba. No asistió al funeral, no envió flores, no mencionó su nombre otra vez. Mientras los dolientes se acurrucaban bajo paraguas en el cementerio, Greg estaba en casa horneando galletas con chispas de chocolate y doblando calcetines con Lena. Algunos dijeron que era culpa, otros dijeron que era paz. Pero nadie podía negar que algo había cambiado en él. Algo oscuro, sin disculpas. Greg Terrell ya no era el hombre que entró en esta historia.
Empezó como un constructor, un creyente en las reglas, en los sistemas, en la lealtad. Luchó por la justicia, luchó por el amor, luchó por proteger lo que construyó. Y perdió. Pero lo que salió de ese fuego no estaba roto. Estaba afilado, más inteligente, más frío, estratégico. No gritó cuando el mundo se volvió contra él. Lo estudió. No golpeó paredes, ni suplicó en tribunales. Observó desde las sombras y esperó. Convirtió su silencio en munición. Cada traición se convirtió en un recibo. Cada herida en un plano. Dicen que algunos hombres rezan por el karma, otros se convierten en él. Greg no mató a Zaguía. Quizás. O quizás sí. O quizás nunca levantó la mano. Tal vez solo abrió la puerta y dejó entrar a la justicia. Quizá alguien más tenía más razones. Un cliente anterior, un inversionista silencioso, alguien a quien Saria engañó haciéndole creer que era leal, solo para destrozar su vida como destrozó la de Greg. Quizás la encontraron. Quizás esperaron hasta que su mundo se desmoronara y le dieron el golpe final ellos mismos. No hay pruebas en ningún sentido. Nadie confesó. Nadie fue arrestado. Pero hay algo en lo que nadie discute. Ella no lo vio venir. Confió lo suficiente en alguien como para dejarlo acercarse. Y terminaron su historia en silencio. El tipo de silencio que zumba en el fondo de tu mente cuando algo queda sin resolver. El que se mete en tus huesos, no porque esté mal, sino porque quizás sea lo correcto. La vida de Saria terminó donde sus traiciones la alcanzaron, en un camino sin farolas, en la oscuridad, sola. Y Greg, él no sonrió, no lloró, solo siguió adelante. Prácticas de fútbol, compras, dibujos animados matutinos. Y en esa quietud, el misterio se estiró, porque ahora nadie podía decir quién era realmente Greg. ¿Era el hombre a quien la justicia falló o el hombre que se la devolvió? ¿Estaba roto o renacido? Eso es lo que más aterra a la gente. No el acto, sino la calma, la precisión, la idea de que alguien tan profundamente dañado pueda esperar. No con rabia, sino con propósito. Jaylen Crest está en prisión, despojado de su imperio, olvidado por el mismo mundo que alguna vez lo adoró. Saria yace en una tumba. Y Greg, él está en casa, tranquilo, viendo crecer a sus hijos. Y si lo cruzaras en la calle, nunca adivinarías por lo que ha pasado. Nunca verías el fuego en su pecho, oculto pero nunca muerto. Nunca sospecharías el tipo de silencio que ha dominado. Porque la verdad es que Greg Terrell no solo sobrevivió, los sobrevivió a ellos. Y a veces esa es la venganza más afilada de todas. Porque mientras ellos se pudren en titulares y en la historia, él está criando a sus hijos con dignidad. Y quizá, solo quizá, duerme mejor de lo que cualquiera imaginaría. Entonces dime, ¿qué crees que realmente le pasó a Saria Terrell? ¿Fue Greg? ¿Fue Jaylen? ¿O fue el karma alcanzándola al fin? Déjalo en los comentarios. Y si tu corazón aún late después de esta historia, suscríbete para más traiciones reales que te dejarán mirando la pantalla. No olvides revisar el comentario fijado para nuestro libro más vendido, La psicología de un cónyuge asesino. Porque después de esta historia, nunca volverás a ver el amor de la misma manera.